Hola a todos. Hoy es miércoles 3 de diciembre de 2025 y mi querido amigo Laith Maruf de Italia está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Laith. Gracias por invitarme, Nima. Es un placer estar contigo. Por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta para ayudarnos a llegar a más gente. Puedes seguir a Laith en freepalestine.video justo debajo de su nombre. Laith, déjame empezar con lo que está ocurriendo en el sur del Líbano. Hemos sabido que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha instruido al director en funciones del Consejo de Seguridad Nacional para que envíe un representante en su nombre a una reunión con elementos gubernamentales y económicos en el Líbano. Están hablando de que Estados Unidos participe por completo en la parte sur del Líbano, en una ciudad, si no me equivoco, Ras al-Nakura. ¿Cuál es el propósito de esta reunión? Bueno, se supone que esta vez están negociando un alto el fuego real. El gobierno libanés enviará a un representante. No sabemos qué saldrá de esto, especialmente porque Hezbollah ha dicho que no se desarmará hasta que todos los territorios ocupados del sur del Líbano sean evacuados por los sionistas y cesen los ataques contra el Líbano. Así que hay una contradicción entre esas dos posiciones. Pero esto demuestra que la presión está aumentando. Si no hay un alto el fuego verdadero y real antes de que termine este año, volveremos a una situación de combate total, y Hezbollah está preparado para ello. ¿Crees que Hezbollah tendrá un representante allí o crees que considerarán que el gobierno libanés puede representarlos? Bueno, estoy seguro de que Hezbollah hablará con los representantes del gobierno antes de ir y establecerá límites claros sobre lo que se puede negociar. También está claro que Hezbollah no formará parte de esta reunión porque se niega a reconocer la existencia de la colonia sionista. Incluso los representantes del gobierno que asistan tendrán que sentarse en una sala separada, mientras los negociadores franceses y estadounidenses van de un lado a otro entre ambos, ya que el gobierno libanés no aceptará reunirse directamente con los israelíes. Eso equivale a forzar la existencia de Rutor. ¿Quién inició esta iniciativa? ¿Fueron los Estados Unidos, el gobierno francés? ¿Quién está detrás de ello, la administración Trump? Creo que, dado que el Papa estuvo en Líbano durante los 2 últimos días, hubo mucha presión por parte de la población cristiana, especialmente de la zona sur del país, para encontrar una solución a la situación y poner fin a los ataques directos. Sabes, el Papa quería ir al sur del Líbano, pero el primer ministro Nawaf Salam se negó a permitirle hacerlo. Así que creo que esto en sí mismo pudo haber impulsado a los estadounidenses y a los franceses a intentar encontrar una vía negociada para poner fin a las hostilidades de alguna manera. ¿Cómo ves las prioridades del gobierno libanés? ¿Van a pedir a los israelíes que se retiren del sur del Líbano? ¿O cuáles son exactamente sus objetivos? Verás, como el gobierno libanés no tiene un poder real en el país, es Hezbollah quien posee el poder militar para defenderlo y decidir cuándo hacerlo. Y dado que el propio ejército se ha negado a enfrentarse a Hezbollah o a desarmarlo, eso significa que los negociadores que acudan a esas conversaciones tendrán que seguir las posiciones de Hezbollah. De lo contrario, si aceptan algo que no sea aceptable para Hezbollah, básicamente será tinta sobre papel que no podrá aplicarse. Así que creo que los representantes del gobierno y del ejército que estén allí tendrán en cuenta todas las posiciones de Hezbollah cuando negocien. Las negociaciones,
No sé si van a hablar también de la situación en Gaza o de la situación en Siria, porque todo está conectado. Realmente no se pueden separar ni aislar estos conflictos. La parte sur del Líbano, toda la situación con el Líbano, Siria y Gaza. ¿Cómo ves la conexión? Van a hablar de una agenda más amplia y general por parte de estos países. Parece que Francia y Estados Unidos están haciendo esto junto con otras partes. Pero, ¿qué tan serio es avanzar en esa dirección? Sí, es muy dudoso que vayan a hablar ni de Gaza ni de Siria, porque obviamente Siria ahora mismo es un territorio controlado por Estados Unidos. Y Gaza, como vemos, está aislada. La prioridad del gobierno libanés es, con toda probabilidad, poner fin a la guerra únicamente en el Líbano. Eso no significa que Hezbollah no se preocupe por lo que ocurre en Gaza o en Siria, pero las cuestiones están separadas en este momento debido al plazo que Estados Unidos fijó para las negociaciones con el Líbano. El fin de las hostilidades debe negociarse antes de que acabe el año. De lo contrario, existe la amenaza de volver a una guerra a gran escala. Así que creo que no veremos ninguna discusión sobre lo que está ocurriendo en Siria o en Gaza durante estas negociaciones. La situación en Israel. Sabemos que la gente allí no se siente segura. No sienten que estén en una mejor posición que antes del 7 de octubre. ¿Cómo ves esa presión sobre Netanyahu y su gobierno? Porque verás, Netanyahu no solo está lidiando con Líbano. Ayer dijo que quieren negociar con HTS y con el gobierno de Siria, y ahora con el caso de Líbano. ¿Crees que esta presión viene de la administración Trump o desde dentro? Porque Netanyahu se enfrenta a estas acusaciones en Israel y está pidiendo al presidente de Israel que lo indulte. ¿Cómo ves la presión? ¿Viene desde dentro de Israel o desde fuera? ¿Y cuál tiene más peso? ¿La presión interna o la externa? ¿De Estados Unidos, quizá de los europeos? No lo sabemos. Claramente, la presión proviene más del interior, porque hemos estado viendo todos esos informes e imágenes de israelíes acudiendo apresuradamente a las embajadas europeas. En concreto, vimos a decenas de miles de sionistas dirigiéndose a la embajada portuguesa, intentando reclamar que son descendientes de judíos expulsados de Portugal durante la Inquisición y la Reconquista, y luego tratando de obtener pasaportes portugueses para marcharse. Todo eso se debe a que temen el regreso de las hostilidades con Líbano. Esta guerra y la posibilidad de un retorno a la guerra con Irán es la más peligrosa para ellos. Y sabemos que Irán ha dicho que no dejará que Hezbollah se enfrente solo a Israel si estalla una guerra. Así que la presión está aumentando, porque en gran parte del norte de la Palestina ocupada, las aldeas, las colonias en la frontera, menos del 30% de los colonos han regresado. A eso se suma el miedo entre todos esos sionistas en el centro de la Palestina ocupada, que temen el regreso de misiles y drones procedentes del Líbano y la posibilidad de misiles y drones provenientes de Irán. Por eso la presión aumenta sobre Netanyahu para que encuentre una solución a este problema. Porque si la guerra vuelve, no hay manera de que esos colonos regresen a sus colonias, ¿verdad? Así que ahí es donde se concentra la principal presión. Creo que los líderes europeos y estadounidenses están todos en el bolsillo de la colonia sionista. Mira, estamos aquí en Nápoles. Hay solo unos 30,000 judíos en toda Italia, pero literalmente controlan el gobierno, controlan los medios de comunicación. Te obligan, si publicas algo en línea, en Instagram o en cualquier otro sitio que sea crítico con la colonia sionista, pueden conseguir que un juez te imponga una multa de inmediato, te obligue a retirar esa publicación y te multen con 1,000 euros al día si no la eliminas. Este es el poder de 30,000 judíos italianos dirigiendo un país de 60 millones de personas bajo su control.
Así que, por supuesto, no hay presión por parte de los gobiernos occidentales sobre Israel para que cambie su comportamiento. La presión que se acumula dentro de la colonia sionista es lo que está empujando a Netanyahu a buscar una forma de salir del enfrentamiento militar con Hezbollah. Y debido a la posición fuerte de Hezbollah y su negativa a entregar sus armas, o el territorio del Líbano que los sionistas ocupan actualmente, esto es lo que ahora les obliga a sentarse a negociar. Con suerte, Netanyahu y los sionistas que lo respaldan se darán cuenta de que es mejor para ellos negociar ahora que tener que ir a la guerra. ¿Es esta reunión una señal de que los responsables de la toma de decisiones en Estados Unidos y quizá en Europa han llegado al punto de entender que la situación en el Líbano no puede cambiarse? Me refiero al desarme de Hezbollah, porque la política era el desarme de Hezbollah. ¿Muestra esta reunión que esa política ha sido derrotada o de algún modo desmantelada? Sí, está claro que Hezbollah se ha negado a desarmarse, y no hay manera de hacerlo sin que los sionistas entren en una guerra total. El gobierno libanés no va a hacerlo. Los estadounidenses no pueden librar esta guerra. Están intentando invadir Venezuela. Así que quizá por eso los sionistas están intentando negociar ahora. Les preocupa que si van a la guerra, Estados Unidos tiene la mayor parte de su armada y su fuerza aérea desplegadas alrededor de Venezuela. ¿Cómo van a acudir en su ayuda, como lo han hecho en los últimos 2 años? Así que, ya sabes, la presión interna, junto con el hecho de que los estadounidenses están ocupados, amenazando a Venezuela, es lo que está obligando a los sionistas a negociar. Y por supuesto, hay que reconocer a Hezbollah por resistir las presiones y amenazas que se han ejercido contra ellos durante el último año. Creo que la elección para Estados Unidos en este momento es o bien escalar en el Líbano, ya sabes, involucrar a los yemeníes, y mencionaste la guerra con Irán, o llegar a algún tipo de acuerdo en Oriente Medio. Al fin y al cabo, en mi opinión, el objetivo final sería abordar la situación en Gaza y en Cisjordania. ¿Recuerdas que el conflicto entre Israel y el Líbano comenzó por lo que ocurrió en Gaza, el ataque a Gaza? Sayyid Hassan Nasrallah decidió defender a los gazatíes, a los palestinos. Esa es la raíz del conflicto entre el Líbano e Israel. Sin abordar lo que está ocurriendo en Gaza, en Cisjordania y este genocidio que está teniendo lugar, ¿cómo se puede lograr algún tipo de acuerdo con el Líbano o incluso una nueva ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos o con los yemeníes? Sí, mira, creo que obviamente esto no ha terminado, incluso si ahora mismo hay negociaciones y un verdadero alto el fuego con Líbano. Esta es una guerra de genocidio y colonización en Palestina que lleva ocurriendo 100 años. Y mientras no haya una solución que satisfaga los derechos básicos del pueblo palestino, por la igualdad y por poder regresar a sus hogares como refugiados, siempre habrá guerra en la región. Y mientras haya guerra en Palestina, se extenderá a Líbano, a Siria, Jordania, a Egipto y a toda la región en general. Va a inflamar los sentimientos de los pueblos árabes en su conjunto. Va a inflamar a los pueblos musulmanes de este planeta. Así que, como vemos ahora mismo, los 2 últimos años han sido un gran ejemplo de que nunca habrá paz para los sionistas en nuestra tierra, mientras sigan afirmando que son el pueblo elegido, que están por encima de los demás y que pueden matar, robar y saquear en contra de lo que dicen los 10 mandamientos. Por tanto, esta guerra no terminará, incluso si hay un verdadero alto el fuego con el Líbano. El pueblo palestino será innovador, como lo fue en su resistencia el 7 de octubre, y encontrará nuevas formas y nuevas tecnologías para resistir la crueldad de los sionistas y del imperio que los respalda.
Y eso en sí mismo significa que no habrá solución al problema hasta que se reconozca el derecho palestino a su tierra, al retorno y al fin del apartheid y del dominio colonial en Palestina. Esta es una cuestión a la que se enfrentan la mayoría de los ciudadanos occidentales, como aquí en Italia, al ver cómo el pueblo italiano está harto de que su gobierno desperdicie su dinero y los fondos de los servicios sociales enviando armas a la colonia sionista o aumentando el gasto militar de Italia solo para defender a Ucrania y a la colonia sionista. Así que ahora, desde el 7 de octubre, Occidente en su conjunto está pagando un precio muy alto por defender a la colonia sionista. Eso no solo es una cuestión financiera, sino también de la estabilidad de esas sociedades, donde ha habido manifestaciones cada semana en Italia, de norte a sur, interrumpiendo el comercio, el trabajo y las escuelas. Así que esta no es una situación sostenible. Lo que el pueblo palestino sabe, y lo que sabe el eje de la resistencia, es que cuanto más se prolongue esta guerra, aunque no sea una guerra total, más débil se vuelve la posición de los sionistas, y más débil la posición de quienes los apoyan, como los países imperialistas, como Italia. Por eso no veo que se vaya a volver a un cese completo de las hostilidades principales. Y observamos, como mencionaste, Cisjordania, cómo ahora se está convirtiendo en un centro principal del conflicto, donde cada día esos colonos sionistas utilizan armas de grado militar para atacar aldeas, matar a civiles y dañar las tierras agrícolas de los palestinos en Cisjordania. Esto significa que esos colonos no se sienten disuadidos, creen que pueden seguir haciendo esto. Y mientras puedan, habrá una respuesta por parte de los palestinos y del eje de la resistencia, y un retorno a las hostilidades a gran escala. Laith, el gobierno israelí está en proceso de construir muros y barreras en Cisjordania para separar a los colonos de los palestinos, el pueblo indígena de Palestina, y sabemos que la administración Trump dijo una y otra vez que no permitiría que Israel anexionara Cisjordania. Pero lo que Israel está haciendo ahora es, en cierto modo, anexarla sin hacerlo oficialmente. Porque cuando separas a los colonos de los palestinos, estás apropiándote del territorio. ¿Cómo ves la situación en Cisjordania? ¿Y quién va a hablar de lo que está ocurriendo allí? Sí, la situación en Cisjordania es sin duda la peor desde 1967. El número de palestinos que han sido asesinados desde el 7 de octubre en Cisjordania supera los 2,000. Decenas de miles están en las cárceles de la colonia sionista. Por cierto, hubo un niño palestino estadounidense que fue finalmente liberado hace 2 días, después de pasar 9 meses en mazmorras israelíes sin cargos. Y su familia insistió en que fuera liberado, junto con otros 2 niños palestinos que fueron arrestados con él, pero que no tienen ciudadanía estadounidense. Si esas familias no hubieran insistido en que liberaran a los otros niños junto con ellos, esos niños palestinos probablemente seguirían en la cárcel. La situación en Cisjordania es realmente horrenda. Está peor que nunca y no va a mejorar. Porque ahora, si hay un verdadero alto el fuego en Líbano y un verdadero alto el fuego en Gaza, los colonos en Cisjordania se volverán locos. Querrán desahogar su ira en algún sitio, y ahí es donde lo harán, contra los civiles en Cisjordania. Así, según lo veo, las cosas solo van a empeorar allí. Laith, observando la situación de la resistencia y la lucha que han mantenido con los israelíes y el gobierno israelí, las FDI y sus fuerzas, ¿crees que hoy, al mirar a Yemen, Irán, quizás Siria y Líbano, cómo ves los actos de resistencia? ¿Piensas que los actos de resistencia, tal como se presentan en los medios dominantes, han sido derrotados? Muchos de los líderes o figuras más influyentes de la resistencia fueron asesinados por Israel. ¿Cómo ha influido eso en la resistencia
¿Y cómo ves su situación actual y su impacto en las negociaciones en curso entre Oriente y Occidente? Hablo de la resistencia y de Estados Unidos junto con los europeos. Sí, mira, estaba comprobando hace unos días. Hubo un ataque contra tropas israelíes dentro de Siria, en el pueblo de Bejín, donde 18 soldados israelíes resultaron heridos. Algunos de ellos murieron, pero los israelíes no lo han admitido. Luego vimos a la Fuerza Aérea Israelí bombardear ese pueblo de Bejín, en el sur de Siria. Así que la situación en Siria, aunque Estados Unidos, la CIA y el Mossad controlan a HTS y a al-Jolani, realmente no controlan el territorio. Es una tierra sin ley en este momento. La situación en Siria no está bajo control, y las fronteras son muy porosas por todos lados, por el lado de Irak, Líbano y Turquía, y hay mucho movimiento de armas y combatientes. Lo que esperamos es que este primer acto de resistencia que vimos en Siria sea solo el comienzo. La presencia israelí en Siria no es estable, y eso hablando únicamente de Siria tras la caída del gobierno de Assad. Se puede imaginar que en Líbano nada ha cambiado. Hezbollah sigue siendo fuerte. Sí, algunos de sus líderes fueron asesinados, pero la gran mayoría de sus armas permanecen. En Irak, las facciones de la resistencia no fueron atacadas ni derrotadas. En Irán, de nuevo, la mayor parte de su poder sigue intacta. Y ocurre algo similar en Yemen. Que Estados Unidos se haya ocupado en el Caribe significa que el equilibrio de poder en la región ha vuelto a inclinarse hacia el eje de la resistencia, incluso con todas esas pérdidas, incluso después del enorme genocidio y la destrucción masiva que vimos en Gaza. Lo más importante en la descolonización sigue siendo el espíritu de resistencia. Mientras el pueblo ocupado no esté derrotado, no importa cuántas armas o cuánta fuerza tengan los colonizadores u ocupantes. Se trata de quién tiene el aliento más largo, quién puede resistir más tiempo. Hemos visto ejemplos en la historia, como Vietnam y Argelia, guerras prolongadas que duraron 6, 7, incluso 10 años, con enormes pérdidas para los pueblos indígenas. Pero al final, los colonizadores, los ocupantes, tuvieron que marcharse, porque no es sostenible gastar todo tu dinero en colonizar un lugar si no puedes obtener beneficios de él. Ahí es donde está la batalla. Es una batalla de voluntades. El pueblo palestino ha rechazado durante 100 años ser esclavo y sigue negándose a hacerlo. Es imposible conseguir que todos los musulmanes renuncien a su religión y reconozcan que existe un pueblo elegido y que ellos no lo son. Son cosas que no pueden cambiarse. Así que el proyecto sionista nunca iba a tener éxito desde el primer día, salvo que cometieran un genocidio total contra todos los pueblos indígenas o contra todos los musulmanes, lo cual no va a ocurrir. No estamos en los años 1700 ni 1600, aunque los sionistas desearían que volviéramos a esa época. No estamos allí. Laith, creo que uno de los temas culturales y políticos más importantes sería la comunicación entre judíos, cristianos y musulmanes. El Papa fue al Líbano, visitó la región y habló con la gente allí. ¿Cómo ves la influencia que puede ejercer en la región? ¿Cuánta capacidad de influencia crees que tiene, en tu opinión? Sabes, muchas personas cristianas libanesas tenían esperanzas puestas en la visita del Papa. De hecho, el día antes de que me marchara del Líbano, me invitaron a hablar en la Universidad NDU, que es una universidad cristiana. La invitación vino del Ministerio de Cultura del Vaticano y hablé sobre los derechos de los periodistas. Fue en el Día Internacional contra la Impunidad por los Crímenes contra Periodistas. Los profesores de allí pertenecían a la Diócesis de Cultura del Vaticano. Me dijeron que esperaban llevar al Papa al sur del Líbano, como mencioné, e incluso organizar un encuentro entre la Fundación Sadr, que representa al imán Sadr, y el Papa.
Pero el traicionero y desleal primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, impidió que el Papa León, bajara al sur del país. Así que el Papa acabó conduciendo su caravana por Dahie, el suburbio sur de Beirut. Se retransmitió en directo. Había filas de personas con fotos del Papa en Dahie, que es principalmente una zona chií. Había grupos de jóvenes exploradores en las calles, y esa era la esperanza que el Papa traía. Pero luego hubo una entrevista con el Papa en Al Jazeera, y le preguntaron por la declaración o la carta que Hezbollah le había enviado. Dijo que la había leído, pero se negó a hacer comentarios al respecto. Y dijo que Hezbollah debería de poner las armas y buscar una paz negociada. Ahora bien, mi respuesta al Papa, y esta es la respuesta que todos los libaneses, y en particular los libaneses cristianos patriotas, darían al Papa, es que el Papa y el Vaticano saquearon el Levante durante las Cruzadas, saquearon las Américas y utilizaron la religión para cometer genocidios en las Américas y en el Levante durante las Cruzadas. Todo el oro que hay en el Vaticano, el Papa puede usarlo para comprar partes de Polonia y Alemania y reasentar la basura de Europa que nos arrojan. Los sionistas pueden ser reasentados en Europa con el dinero del Vaticano, el mismo Vaticano que colaboró con los nazis. Esta es nuestra respuesta como palestinos, como libaneses, como sirios, al Papa que quiere que nos desarmemos. Que les diga a los sionistas que se desarmen y les dé dinero para que se vayan a Polonia y Alemania. No los necesitamos en nuestra tierra. Y si el Papa no puede defender los lugares del cristianismo en Líbano y Palestina de la destrucción sionista, entonces, ¿por qué es siquiera cristiano? ¿Por qué se llama a sí mismo cristiano si no puede defender la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, o la iglesia de la Natividad en Beit Lahem, o los lugares de Malula en Siria, las iglesias más antiguas del mundo, donde las monjas de Malula son ahora refugiadas en Líbano, obligadas a no hablar de lo que les ocurrió cuando el ISIS entró en Malula? No tenemos imágenes de lo que ocurrió con las iglesias de Malula. ¿Por qué el Papa no pide eso? Lamentablemente, la Iglesia Católica, dirigida por el Papa, sigue siendo un órgano imperialista. Aún no se ha arrepentido de los crímenes que cometió durante las Cruzadas, en América o durante las épocas nazi y fascista aquí en Italia. Así que este es el único mensaje que podemos enviar a este Papa. Teníamos algunas esperanzas, pero evidentemente esas esperanzas estaban pensadas. Leith, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Sé cuál es la situación. Estás en las calles de Italia y ha sido un gran placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Mira, estamos filmando aquí en Italia. Hemos recorrido desde Génova hasta Milán, Roma y Nápoles. Estamos grabando sobre el movimiento pro-palestino en Italia y la historia del trabajo antifascista y antisionista en este país. Esta es la segunda gira. Hace un par de semanas estuvimos en Grecia y el contenido sigue saliendo. Esperamos que la gente pueda donar entrando en nuestra página web para apoyarnos. Y vamos a ir a Venezuela. Para todos nuestros espectadores, antes de que empiece la guerra contra Venezuela, esperamos llegar allí la próxima semana. Así que por favor, donad a Free Palestine. Ese video será el único que os traerá contenido desde Italia y desde Venezuela sobre la lucha antiimperialista y antisionista. Muchas gracias, Nima, por invitarme. Por favor, id allí y apoyad a Leith. Está haciendo un trabajo fantástico con sus reportajes. Muchas gracias, Leith. Nos vemos pronto. Adiós. Gracias.